año pasado, en Preclínicas de Operatoria, trabajaron con materiales en estado plástico, composites, ionómeros vítreos, amalgama, con los que debieron construir restauraciones en las piezas dentarias que habían preparado previamente. Algunas de las características deseables de las restauraciones son la obtención y mantenimiento del sellado marginal, retención e integración, para lo cual es necesario que el material restaurador esté en íntimo contacto con los tejidos dentarios y que ocurra algo en la interfaz material-diente, ya sea una adhesión química, un proceso de adhesión micromecánica o el depósito de óxidos. Y en el caso particular de la amalgama, que la preparación dentaria cumpla determinadas condiciones de planimetría y diseño. Este año, en Preclínica de Rehabilitación 2, vamos a estudiar las restauraciones rígidas. Una restauración rígida supone que el material transita el proceso de endurecimiento sin estar en contacto con la preparación dentaria, sino fuera de la cavidad bucal. Este tipo de estructuras se utilizan en general cuando la demanda mecánica es mayor debido a que la estructura remanente es de menor calidad o cantidad, o por la necesidad de lograr un objetivo protético mediante el reemplazo de una pieza ausente, o cuando la restauración requerida implica una elevada dificultad técnica, por lo que una posibilidad es hacerla en un modelo que permite mejor control y acceso que el que se tendría si se realizara en forma directa. La obtención de sellado marginal, retención e integración cuando se trabaja con restauraciones rígidas implica mayor dificultad que cuando se inserta el material restaurador en estado plástico, ya que debido a las irregularidades microscópicas presentes en las superficies de todos los sólidos, es prácticamente imposible lograr íntimo contacto entre estos dos sólidos. Y si no se logra íntimo contacto, como ya saben, no se puede lograr adhesión. Es por esto que cuando se trabaja con restauraciones rígidas, aparece un material que no habíamos tenido en cuenta en las restauraciones plásticas. Es un material que se coloca en estado plástico entre ambas superficies sólidas, la estructura dentaria y la estructura restauradora, para lograr que por su intermedio ambas estructuras entren en íntimo contacto. Si bien los materiales que cumplen esa función se denominaron durante mucho tiempo cementos, porque todos ellos eran químicamente eso, cementos, y probablemente los encuentren con ese nombre en algunas publicaciones, actualmente se denominan medios de fijación o agentes cementantes, ya que si bien algunos de ellos aún son cementos, es decir, fraguan como consecuencia de una reacción ácido-base, muchos son composites u otros tipos de materiales, por lo que el término cementos resulta en la actualidad inadecuado. A las superficies que actúan en una situación de adhesión tanto micromecánica, macromecánica o química se las denomina sustratos, ¿se acuerdan? Entonces, este sistema está constituido por las superficies de las restauraciones rígidas y prótesis a las que vamos a llamar sustratos restauradores, por un lado. Las superficies de la estructura dentaria más las de los materiales que hayamos tenido que utilizar para mejorar o posibilitar la preparación serán el otro sustrato, que vamos a llamar de las estructuras subyacentes, y entre uno y otro sustrato, los medios de fijación como nexo. Como sustratos restauradores o protéticos, vamos a trabajar con materiales cerámicos, metálicos y combinados, y vamos a estudiar sus tipos, propiedades, indicaciones, formas de obtención y, por supuesto, cómo preparar sus superficies para optimizar su rol como sustrato en la interacción con cada medio de fijación que puede emplearse para su fijación. Pero esto en las próximas clases. Ahora vamos a las estructuras subyacentes. La estructura subyacente, como dijimos, es donde se va a instalar el bloque restaurador y puede estar constituida por tejidos dentarios, esmalte, dentina y o cemento, pero también, y esto ocurre en la mayoría de los casos, por los materiales utilizados como relleno, en general ionómeros vítreos o composite, o como complemento y o mecanismo de anclaje intrarradicular, para lo que pueden emplearse aleaciones metálicas o composite. De acuerdo a la naturaleza de las superficies disponibles, a las propiedades del agente cementante, en la clase de interacción que se genera entre el medio de fijación y cada uno de los sustratos involucrados, dependerá si la restauración rígida o prótesis podrá integrarse a la estructura subyacente. El término integración hace referencia a la presencia de adhesión química o micromecánica, lo que permite un funcionamiento físico y mecánico en conjunto del bloque restaurador y las estructuras subyacentes. En el caso de que no se pueda lograr adhesión química o micromecánica, solo se podrá aspirar a obtener sellado y retención. Así, la interacción entre cada uno de los sustratos y el medio de fijación determina el tipo de fijación. Una fijación adhesiva, que es la que permite lograr integración, implica que entre las superficies y el agente cementante existe adhesión micromecánica o química. En cambio, cuando la adhesión de la restauración rígida o protética es de naturaleza macromecánica, la fijación se denomina retentiva o convencional, y no implica integración, aunque sí sellado marginal y retención.
Pero, entonces, ¿siempre es necesario lograr integración? ¿De qué depende? ¿No alcanza con retención y sellado? Bueno, la necesidad o no de una fijación adhesiva depende de varios factores. Del material con el que está construido el bloque restaurador. Hay materiales como las cerámicas vítreas que solo alcanzan las propiedades mecánicas necesarias para obtener éxito clínico si están adheridas, integradas a las estructuras subyacentes. Es más, necesitan propiedades especiales en estas estructuras subyacentes, pero esto lo dejamos para más adelante. En cambio, hay otros materiales que podemos llamar autoportantes que permiten que el bloque restaurador tenga por sí mismo las propiedades mecánicas necesarias. Estos materiales permiten utilizar tanto fijación retentiva como adhesiva. Pero existen otros factores muy importantes a tener en cuenta. No solo la naturaleza del bloque restaurador constituye un factor importante para pensar la fijación, sino también la cantidad y forma de las estructuras subyacentes, ya que en algunas situaciones clínicas una fijación retentiva no alcanza ni siquiera para garantizar la retención, es decir, para evitar el desprendimiento del bloque restaurador. Es así que mientras que la presencia de estructuras paralelas o levemente convergentes y con un área de interacción entre bloque y estructuras subyacentes importante contribuye a optimizar la fijación y por ende permitir considerar una fijación no adhesiva, claro, si el material del bloque restaurador lo permite, en cambio la presencia de una convergencia exagerada y o áreas de interacción reducidas son factores negativos. Por esto, en situaciones con escasa superficie de interacción o planimetrías no favorables, es necesario optimizar la interacción entre los sustratos y el medio de fijación, es decir, sacarle jugo a cada milímetro cuadrado disponible, ya sea mediante la adhesión química o micromecánica, por lo que en estos casos está indicada una fijación adhesiva incluso para bloques autoportantes. En cambio, cuando la situación es favorable, el bloque lo permite y los objetivos terapéuticos también, puede optarse por una u otra forma de fijación. Los medios de fijación o agentes cementantes entonces son materiales que se interponen entre los sustratos restauradores y los de la estructura subyacente, esmalte, dentina, ionómero vítreo compósito utilizados como relleno o aleaciones, para garantizar al menos el sellado de la brecha entre los sólidos, mediar un íntimo contacto y en los casos de fijación adhesiva lograr una interacción química y o micromecánica entre las partes. Para que puedan cumplir con este rol es necesario que las propiedades de los medios de fijación cumplan determinados requisitos. La obtención de sellado marginal implica el logro en la interfaz estructura dentaria-restauración de condiciones que impidan el paso de sustancias, fluidos y o microorganismos, y que este efecto se mantenga en forma estable ante cambios químicos y térmicos con la finalidad de prevenir la instalación de procesos de caries en la interfaz y en el caso de que hubiera dentina vital involucrada como sustrato dentario, la ocurrencia de hipersensibilidad causada por el desplazamiento de fluidos dentinarios. La capacidad de sellado marginal depende fundamentalmente de que en estado plástico el medio cementante tenga suficiente fluidez y baja tensión superficial para mojar las superficies actuantes, penetrar en sus irregularidades y así lograr íntimo contacto. Que su reacción de endurecimiento transcurra con razonable estabilidad dimensional y sin la generación de subproductos que afecten la estabilidad dimensional en forma inmediata. Y que una vez en estado sólido, presente baja solubilidad en el medio bucal y un coeficiente de variación dimensional térmico similar a las estructuras en contacto. Si bien no solo el sellado, sino también la retención está asociada a la estabilidad química de los medios de fijación, en muchos casos el desprendimiento de las restauraciones rígidas se relaciona con la falla mecánica del agente cementante. Es por esto que la resistencia flexural y a la fatiga en delgados espesores es un requisito fundamental para evitar este tipo de fracaso. Por otra parte, la importancia del módulo elástico depende de las propiedades mecánicas de las estructuras restauradoras. Por ejemplo, como mencionamos antes, algunas cerámicas requieren determinadas propiedades, en especial un módulo elástico elevado, en las estructuras subyacentes y en el medio de fijación debido a su baja resistencia a la flexión. El espesor de película es, podemos decir, la capa más delgada que puede formar el cemento cuando es comprimido con una determinada fuerza entre dos superficies, y depende, entre otros factores, del tamaño de las partículas presentes en el material y de su viscosidad. Si bien dos sólidos nunca alcanzan el íntimo contacto, si las restauraciones rígidas y prótesis están correctamente confeccionadas, el espacio entre ambas superficies es del orden de entre los 50 micrómetros y hasta alrededor de 150, y depende, si todo el procedimiento es realizado correctamente, del material y de la forma de obtención. Es por esto que las normas ISO 9917 y 4049 indican que los espesores de películas aceptables para los materiales de fijación son de 25 micrómetros para los materiales fraguables, cementos y cementos modificados con resinas, y de 50 micrómetros para medios de fijación a base de composite.
El tiempo de trabajo es el transcurrido desde el comienzo de la mezcla, en caso de que el material la requiera, hasta que la consistencia alcanzada, debido a la progresión de la reacción de endurecimiento, implica que el material alcanza una viscosidad que impide el correcto asentamiento de la restauración. Y el tiempo de endurecimiento, el transcurrido también desde el inicio de la mezcla hasta completada la reacción de endurecimiento. Los medios de fijación idealmente deberían tener un tiempo de trabajo prolongado y un tiempo de endurecimiento lo más corto posible, con una transición lo más clara y corta posible. Una vez instalada la restauración rígida y completado el endurecimiento, si el medio cementante es radiopaco, es posible evaluar en el posoperatorio inmediato la presencia de excesos en el espacio biológico y en controles mediatos la integridad marginal. Como en todos los casos de materiales empleados en el medio bucal, los agentes cementantes no deben provocar reacciones de hipersensibilidad ni ser tóxicos. Algunos de ellos pueden incluso mejorar el comportamiento del sistema biológico y otros resultar inertes. La armonía óptica toma la relevancia de un requisito cuando se trata de fijar algunos tipos de restauraciones rígidas que tienen elevada o mediana translucidez y restauraciones opacas cuyo margen se encuentra en áreas de alto compromiso estético. En ambos casos, la posibilidad de seleccionar el color y la opacidad del medio de fijación permite obtener elevada armonía óptica. Finalmente, ¿qué tipos de agentes cementantes existen? Decíamos al principio que no todos los medios de fijación son químicamente cementos, pero algunos sí. Entonces, hay medios de fijación que fraguan mediante una reacción ácido-base. Estos son los cementos, por ejemplo, el cemento de fosfato de zinc y el de ionómero vítreo. Otros que polimerizan por adición y pueden ser de fotocurado, autocurado y o de curado dual. Y son composites. Y también hay medios de fijación cuyo endurecimiento ocurre gracias a la coexistencia de ambos tipos de reacciones. Por ejemplo, en el caso de los ionómeros vítreos modificados con resinas. Los ionómeros vítreos convencionales, los modificados con resina y los composites que se emplean como medios de fijación son muy similares a los que se utilizan como materiales restauradores, con algunas modificaciones en sus composiciones para que puedan cumplir los requisitos explicitados, especialmente de fluidez, espesor de película, tiempo de trabajo y tiempo de endurecimiento. Desde el punto de vista de la fijación retentiva o adhesiva, el cemento de fosfato de zinc solo permite lograr la primera. Los ionómeros vítreos convencionales y modificados con resina pueden unirse químicamente con algunos materiales, en especial metálicos y el tejido dentario. Los composites, por supuesto, asociados a un sistema adhesivo, permiten lograr adhesión micromecánica. Existe un subtipo de medio de fijación a base de composite que contiene monómeros ácidos del tipo del MDP y 4-meta, que se denominan composites autoadhesivos, que pueden unirse químicamente con algunas cerámicas y micromecánicamente con otras y con el tejido dentario. En el módulo 3 vamos a profundizar en la composición y funcionamiento de los medios de fijación. Por ahora, nos quedamos con este resumen de tipos de adhesión, siempre según cada sustrato y formas de endurecimiento. A veces la retención no es suficiente, por lo que las restauraciones rígidas o prótesis se desprenden, y el análisis de las superficies es una herramienta importante para comprender la razón de la falla y poder solucionarla. Si cuando se desprende una restauración rígida observamos los sustratos, podemos encontrarnos con alguna de estas tres situaciones. 1. Uno de los sustratos está limpio, sin medio de fijación, y este está adherido al otro sustrato. Este tipo de falla se denomina adhesiva, e implica que lo que falló fue la adhesión entre el medio de fijación y el sustrato que aparece limpio. 2. La falla ocurre o bien en la masa de uno u otro de los sustratos, en cuyo caso, en ambas superficies lo que se advierte es el sustrato en cuestión. O bien, como se ve en la imagen 2.c, la falla ocurre en la masa del medio de fijación. En este caso, ambas superficies se pueden observar recubiertas con este material. A este tipo de falla se le denomina cohesiva y se relaciona con la resistencia o la resistencia a la fatiga del material que sufre la ruptura. Y 3. Una falla mixta, en general, está relacionada con el medio de fijación y lo que se puede advertir en este caso es que parte de la superficie de los sustratos aparece limpia y parte continúa cubierta por el agente cementante adherido. Como se ve en el esquema, el contenido de esta clase se relaciona con todas las otras clases del módulo, ya que desde el comienzo de la planificación de una restauración rígida o prótesis se tienen en cuenta los factores analizados aquí. La forma de fijación por la que se va a optar de acuerdo al material seleccionado, la forma de obtención elegida, la calidad y cantidad de las estructuras remanentes y los objetivos terapéuticos y las características propias del paciente son variables que se retroalimentan permanentemente durante todas las etapas del proceso.